información. En el día de hoy, viernes 18 de marzo de 2022, ya pasando la mitad del tercer mes del año, nos hemos reunido aquí en esta aula virtual para tratar un tema muy interesante de la convulsa situación de Colombia desde su inicio como república, que ocurrió en lo que se denomina el Magdalena Medio Antioqueño y el suroriente de Antioquia, entre los años 78 y 90, 77 y 90, 76 y 90, más o menos. Durante esos años del siglo pasado, siglo XX, ocurrieron una serie de eventos delincuenciales y de violencia terrorista con mucha participación del Partido Comunista y sus brazos armados, que ha sido poco o casi nada referenciado en los textos académicos por esa equivocación que hay de no historiar nuestras vivencias y de no reconstruir la historia en el momento adecuado y luego vivir o de la memoria colectiva que siempre es deformada o de la suposición de algún escritor o lo que es peor del sesgo de quien puede tener la información como es y la utiliza al amaño de sus intereses partidistas. El caso que vamos a analizar es lo que se llamó el Comando Independiente Revolucionario, constituido por un delincuente que se hizo muy conocido en esta región del Magdalena Medio Antioqueño y que rotó prácticamente por todas las formas de violencia de esa zona, de esa época. Fue cuatrero, ladrón de gallinas, atracador. Luego se integró a las FARC, salió de las FARC, se integró, formó su propia guerrilla independiente y por último se integró al ELN, fue trasladado a Medellín y allí terminó su vida en las redes urbanas cometiendo delitos en asocio con delincuentes comunes. Una historia como para hacer un guión de película, pero que casi nadie conoce y que ha estado más bien oculta, y la referencia a este sujeto es muy escasa en los textos que se relacionan con la historia del conflicto armado en Colombia. De esa manera vamos a analizar hoy cómo ese Comando Independiente Revolucionario que él creó se articuló como parte de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional en el suroriente de Antioquia, en una de las épocas, reiteramos, más convulsas de la historia del país y de esa región. Mi coronel, ¿cuál era la situación nacional de las FARC y del ELN durante los años de 1978 a 1990? Bueno, entonces, para entender la situación nacional de las FARC y el ELN en los años 78 a 90, tenemos que mirar las evoluciones de los dos grupos en paralelo. Y desde luego, por razones lógicas, esto daría para elaborar una serie de documentos y de análisis y de historias que no alcanzarían el espacio que tenemos hoy. Pero si miremos dos elementos o dos aspectos del crecimiento de estos dos grupos criminales en ese lapso 1978-1990. En el aspecto político, las FARC, que son el brazo armado del Partido Comunista Colombiano, y en esa época tenían mucha más relación y dirección, entraron en un proceso de desarrollo en el cual creían que podían tomar el poder a partir de la sexta conferencia. Y el ELN entró en una etapa que primero se llamó el replanteamiento y luego la integración de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional. Al final de ese periodo, 78-90, vemos que los dos grupos se unen por una conveniencia política de integrar lo que se llamó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
Entonces, en el aspecto político, para las FARC nace con mucha fuerza y con mucho cálculo la Unión Patriótica, y para el ELN nace la plataforma de A Luchar, que era un documento o una ideología sustentada en el hombre nuevo, en la teología de la liberación y en el marxismo cristiano. Entonces, los dos grupos en paralelo se recomponen de fuertes golpes. Las FARC se recomponen de un golpe que han tenido muy duro cuando el ejército destruyó completamente la cuadrilla de Ciro Trujillo en el norte del Valle, y luego de la operación Sonora en el año 73, cuando de los pocos sobrevivientes que quedaron de esa operación fue Tiro Fijo quien le hizo una emboscada en esos días al batallón Caicedo al mando del entonces capitán Jorge Mora Rangel, responsable total de ese fracaso y de la pérdida de uno de los mejores guías que tenía el ejército en ese momento. Y Tiro Fijo se salvó de esa y revivió un poco las FARC, que quedaban ya lo que estaba en el Pato y el Guayabero, pero el grupo central de las FARC fue muy diezmado en la región del Tolima Quindío con la operación Sonora, y de parte del ELN sufrieron los dos duros golpes que le dio la institución, que fueron la operación Anarí, que se juntaría con el golpe en Los Canelos en el año 72 como un solo paquete, y luego lo que llamaron el febrerazo del 77, cuando el servicio de inteligencia del ejército colombiano, el batallón Charri Solano, sorprendió a Gavino en una casa aquí en el sur de Bogotá, en suroccidente, el barrio Fontibón, pero alcanzó a escapar por una tapia, y sin embargo lo que se encontró allí en esa casa y lo que se desarrolló después permitió la captura de gran parte de la red urbana nacional del ELN, y venían golpeados de Anorí, venían golpeados de varias operaciones posteriores, y lo único que los salvó fue el apoyo de la petrolera Mannesmann y una serie de sacerdotes que estaban dentro de la organización, que de manera clandestina volvieron a levantar el grupo, y eso se llamó la época del replanteamiento. Entonces, en ese aspecto político, tuvieron mucho trabajo, habían ganado espacio en las universidades, pues lo perdieron. Y en la capacidad armada, pues es todo un historial de cómo las FARC inician el desdoblamiento y llegan a varias regiones del país donde no han estado tan presentes o no existían antes. Por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta habían trabajado ya antes con Januario Valero, pero recordemos que en plena campaña electoral de la ANAPO en 1970, Januario Valero fue capturado. Y también en Santander hasta ahora había unas estructuras incipientes de las FARC, donde el Partido Comunista había trabajado el área, en especial en Cimitarra y el Opón. Y el ELN pues seguía trabajando internamente con los sindicatos petroleros, pero era muy fácil que los capturaran o los desarticularan porque estaban focalizados en las universidades oficiales y en los sindicatos petroleros. No obstante, ya se habían extendido a Arauca y estaban creciendo en el sur de Bolívar, en el sur del Cesar, y específicamente los dos grupos ya tenían en la mira el trabajo político y el trabajo armado en el Magdalena Medio antioqueño y el suroriente de Antioquia, el norte de Caldas y con extensión hasta el norte del Tolima, porque eran zonas donde la geografía y el hombre se han articulado desde los comienzos de la violencia tripartidista de las 2 décadas anteriores. Ahí hay un fenómeno en el cual hay que analizar a fondo, entenderlo bien. Es la tendencia de un bandolerismo robinhoodesco que no era ni liberal ni comunista, pero que tenía alguna afinidad con ellos y que fue habilidosamente aprovechado por el Partido Comunista, que se asentó en esa región y sembró unas células muy fuertes alrededor del Magdalena Medio, siempre pensando, siempre tuvieron en mente llegar algún día a tomarse la base de Palanquero y supuestamente convencer a los pilotos de que se unieran a la revolución. Esa era como una idea que venía desde los años 40, 50, que tuvo algún intento con una presunta incursión a tomarse la base, luego con el trabajo político en la región, y esa era una idea que ellos vendían.
Pero además, si miramos el mapa de Colombia, esa es una región muy apetecida y que más o menos del año 80 al 90, por su razón de ser y por la reacción que tuvo la comunidad y la construcción de las autodefensas de esa zona, terminó en una de las espirales de violencia más intensas que ha vivido el país, más dramáticas y más sangrientas. Entonces, como vemos, entre el 78 y el 90, en el Magdalena Medio Antioqueño, norte de Caldas, suroriente antioqueño y con una extensión casi hasta el norte del Tolima, se desarrolla todo un proceso geopolítico, social, económico, cultural y armado de orientación comunista que ha sido muy manipulado por la izquierda y ha sido presentado es como la tierra arrasada de los paramilitares contra las organizaciones sociales, sin contar la realidad que estamos aquí describiendo, que era un proceso que estaban desarrollando tanto las FARC como el ELN en su reconstrucción, cada uno por su lado, luego de sendas derrotas y sendos procesos de rearticulación interna que tuvieron como consecuencia de la presión militar del Estado y la acción efectiva del Ejército Nacional contra las dos bandas terroristas. Coronel, ¿cómo fue el desarrollo de la inmersión de las FARC y el ELN en el narcotráfico y la lucha a muerte que tuvieron con las AUC durante el lapso de 1978 a 1990? Pues mi coronel dice un viejo adagio que es que las desgracias nunca vienen solas. Y vamos a reconstruir muy brevemente, pero muy concretamente, por parte de lo que ocurre. Estamos hablando que el bandolerismo político de los años 60 alcanzó a llegar hasta esta zona. Hay una operación muy importante contra un grupo que se llamó el Frente Unido de Acción Revolucionaria, que ese grupo fue golpeado en una de las operaciones muy interesantes que tenemos que reconstruirla aquí más adelante, dentro de este proceso, en el cual el Batallón Colombia les hizo una operación de desembarco de helicópteros sobre el objetivo en una época que eso era muy incipiente, y dio de baja la cuadrilla completa, 12 bandoleros eliminados, entre ellos su cabecilla Arango Fonegra. Ese grupo tenía una relación directa con el Partido Liberal Extremista y con la hija de Jorge Eliezer Gaitán y el esposo, que estaban apoyando todo tipo de guerrillas y de acciones armadas terroristas contra el Estado colombiano. Entonces, el fenómeno siguió enquistado. Hubo una época en que existieron allí en la región unas autodefensas legales que fueron creadas por la ley de la República, por un cuerpo jurídico que les daba vigencia, y luego el ejército se fue retirando por la misma novedad de la dinámica operacional, se fue retirando del control con esto, y estas personas quedaron defendiéndose solas de la guerrilla. Sin embargo, el Partido Comunista fue muy hábil y llegó allí y cooptó muchísima población. En Puerto Boyacá el Partido Comunista tenía gran aceptación y le dieron paso a la creación de las FARC. Inclusive había varios casos, como el del señor Luis Rubio, que era fotógrafo, campesino cundinamarqués que vivía en la región, y fue miembro del Partido Comunista y era el fotógrafo de ellos, y participó aquí en Bogotá en varias marchas de campesinos traídos del Magdalena Medio a protestar contra el gobierno. Todo eso ocurrió porque había una incidencia fuerte sobre el campesinado y sobre la población. Pero cuando los comunistas llevaron a las primeras estructuras de las FARC, la situación fue variando, y fue variando de tal forma que comenzaron a asesinar campesinos, a secuestrarlos, a robarles las fincas, a exigirles que entregaran el ganado, y ahí viró completamente el problema. Y esta gente que ha sido leal a las FARC que estaban haciendo allí al Cuarto Frente, le dieron el vuelco total y se armaron y comenzaron a organizar sus propias estructuras civiles, algunas de la mano de las antiguas autodefensas
legales y otras por su cuenta. Entonces, apareció el señor Pablo Escobar, por eso decía que las desgracias no vienen solas, y encontró un terreno abonado para relacionarse con un sector de estos grupos. Y desde Cundinamarca estaba el señor Rodríguez Gacha también organizando este tipo de grupos con esmeralderos y con campesinos de la región para evitar que la guerrilla y las FARC se extendiera hacia esa zona, porque la tenían en la mira. O sea que ya no solamente se han extendido al norte del Tolima, sino también al noroccidente de Cundinamarca y al occidente de Cundinamarca. Y eso a la larga terminó en que el esmeraldero Rodríguez Gacha hiciera alianza con Pablo Escobar y que Pablo Escobar financiara de alguna forma a estos grupos de autodefensa que combatían contra la guerrilla. Por eso Pablo Escobar escogió esta zona que hemos venido hablando en esta semana, del Magdalena Medio, y se ubicó allá y construyó su finca porque tenía, además de sus cuadrillas armadas del narcotráfico que lo acompañaban, sus delincuentes tan conocidos o sus lugartenientes, como les dicen en los medios de comunicación, tenía también una cercanía con este grupo que le garantizaba la seguridad en todos los sentidos. Pero Pablo Escobar más adelante, como vimos, también hizo contactos con la guerrilla para estar bien con Dios y con el diablo y tener la facilidad de que no se metieran con él. Entonces, eso va ocurriendo en el mismo periodo en que el M-19 es el primer grupo terrorista colombiano que se une con el narcotráfico. Y al unirse con el narcotráfico, el primer frente de las FARC, que lo encabezaba Argemiro, ve la necesidad de aprovechar todo ese recurso que se está moviendo y del cual no tienen parte las FARC, e inicia motu propio y luego ya como estructura organizacional de las FARC a exigirle el narcotráfico. Y al tener esos contactos, entonces aparece una guerra de narcotraficantes que aún sigue viva hoy y que ha virado por un montón de procesos que tampoco se han documentado de la manera adecuada, y es esa atracción, repulsión, conflicto interno que ha habido entre narcotráfico y guerrilla desde esa época hasta que finalmente tenemos ya hoy a una guerrilla completamente narcotizada y metida en el narcotráfico como un cartel más. Pero es un proceso que todavía no se ha aclarado en su verdadera dimensión y que tiene tantos componentes regionales, locales y nacionales que hacer una buena investigación sobre eso demanda tiempo y también demanda la producción de varios tomos y varios ejemplares para que quede muy bien documentada y muy bien hilada. Y allí ocurrió exactamente eso, que la capacidad armada de las FARC con el narcotráfico los unieron, y el narcotráfico también estaba con las AUC, y el caso específico de Pablo Escobar, que trabajó con Dios y con el diablo ahí en esa región, es muy común y sigue repitiéndose, y lo tenemos actualmente en Urabá, donde en algunos casos se odian, se matan, tienen guerra a muerte entre guerrillas y narcotraficantes, y en otros casos en la misma región o en otras regiones hacen contactos. Inclusive al ver los documentos del computador de Raúl Reyes, se ve cómo el señor Iván Márquez le envía uno de los mensajes al resto de los cabecillas del secretariado y les dice que está en contactos con el Cuchillo y con otro bandido de los Llanos, con quienes las cuadrillas que están en los Llanos tienen guerra a muerte, y sin embargo hay esa repulsión, atracción, que no es tan sencilla de explicar, y por eso cuando se dice que los unos son narcoparamilitares de parte de la izquierda, o cuando se dice que son narcoterroristas comunistas, se está destapando la verdad, pero hay unos eventos en los cuales no ha sido claro esta relación y han estado más bien unidos por conveniencia y matándose también por conveniencias. Mi coronel, ¿cómo se expandieron las FARC y el ELN con la financiación que les proporcionó el narcotráfico y la lucha a muerte que sostuvieron estos grupos contra las Autodefensas Unidas de Colombia durante esos años, tanto por la disputa territorial como por la fuente de financiación? Perfecto, mi coronel. Entonces decíamos ahora la introducción que hay una relación de territorio, recursos, geografía, hombre
e ideologías en toda la historia de la humanidad, y eso ha sido el componente de los conflictos siempre. Aquí vemos que en el Magdalena Medio no se cultiva coca, no se cultiva marihuana como se supondría que sería una región abastecedora. Hay una zona muy ganadera, una zona muy agrícola, muy piscícola, hay energía hidroeléctrica, hay la carretera que pasa por allí, hay otros componentes, inclusive alguna minería incipiente, que no caracterizan la zona para cultivo de narcotráfico. Pero los narcotraficantes encuentran en esa zona y en los grupos armados una especie de refugios que les facilita hacer sus acciones, sus negocios. Entonces las FARC vienen y buscan a esta gente para extorsionarla. Lo propio hace el ELN. Además que es una cuestión lógica que en una zona donde hay delincuentes y aparece otra forma delincuencial, no hay sino dos opciones, o se unen o se repulsan. Y aquí ocurrieron las dos cuestiones por conveniencia, como lo hemos visto. Entonces termina el narcotráfico financiando por un lado la guerrilla, por otro lado a los grupos de los narcotraficantes, sus cuadrillas de delincuentes que los cuidan, y por otro lado a las AUC de el señor Izaza, que, hecho el paréntesis, llegó a colonizar la zona al mismo tiempo que Manuel Buitrago, el papá de los creadores de la cuadrilla Carlos Alilo Buitrago, y eran amigos, eran dos campesinos conservadores, ni siquiera liberales, conservadores que se fundaron en la región. Eran ambos, les gustaba la música, cantaban y tocaban tiple, y los hijos de ambos crecieron muy cercanos y eran amigos hasta que llegó el virus de la violencia comunista y los separó para siempre. El señor Izaza terminó siendo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia en esa región, y el señor Buitrago siendo el papá de los fundadores del grupo y uno de los cabecillas logísticos y de apoyo al ELN más importante en la región. Entonces, en medio de ese enredo, hubo una guerra a muerte, pero aquí hay un tercer actor que nunca encajó con ellos, pero que tenía intereses en el narcotráfico, y fueron las FARC. Las FARC desde siempre tuvieron muchas dificultades de integrarse a este proceso en el Magdalena Medio con el ELN, y al día de hoy siguen en esa divergencia, porque para las FARC es un objetivo volver algún día a controlar el Magdalena Medio como lo tuvieron en su momento. Entonces esa guerra a muerte con las AUC es casi que tripartita, tiene muchas aristas, tiene muchos secretos, tiene mucha letra menuda que aún no se ha desenmadejado y que simplemente se ha presentado de manera parcializada e inexacta. Es como si hubiera unas organizaciones campesinas que estaban transformando la región y que hubieran aparecido unos asesinos financiados por el Estado y por los ganaderos y los hubieran perseguido a muerte. Eso apenas es una parte de la versión y una mínima parte de la verdad. Aquí hay un entorno mucho más complejo que, como hemos dicho en geopolítica, una cosa siempre es consecuencia de la otra, y esta violencia tan sui generis es el resultado de la primera violencia tripartidista entre liberales y conservadores. Entonces, de esa manera se articula esa violencia, mi coronel González. Gracias, mi coronel. ¿Quién era César Augusto Zuluaga, alias Palizada, muy conocido entre los grupos criminales que delinquieron en el Magdalena Medio y en el suroriente antioqueño entre los años 1978 y 1990? Bueno, mi coronel, entonces hablemos de la expansión estratégica de los dos grupos, cómo llegaron allá. Ya dijimos, el narcotráfico fue un factor importante, pero no solo el narcotráfico, porque nos queda claro que no había cultivo ni procesamiento ahí. Ahí lo que había era intereses del narcotráfico en la propiedad de la tierra, algo parecido a lo de la época de los 60, pero ahora con la fuerza de un poder más grande que era el dinero de la droga, y que se unieron en forma de corredor estratégico con las
organizaciones criminales que tenía el señor Rodríguez Gacha en el noroccidente de Cundinamarca y occidente de Cundinamarca. Entonces eso nos deja claro que ya hay una combinación esmeraldas, narcotráfico, guerrilla, posesión de la tierra, grupos sicariales. Se hace todo un fenómeno diferente a lo que ha sido la violencia de los años 60, pero en esencia como que la misma línea y la misma fórmula de imponerse en tierras ricas, en regiones ubérrimas, por la fuerza, y esta vez con el poder de un dinero oscuro que organizaba otro tipo de violencias ya urbanas y rurales. Pero si somos sensatos y desapasionados, quiere decir una cosa una y la otra. Y desde luego, como lo decíamos en la introducción, el ELN y las FARC encuentran el terreno abonado para hacer la expansión estratégica en esa zona, a sabiendas de que eso le generaba conflictividad y ajustes. Y para esa época también entonces ocurre el nacimiento de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que era la segunda etapa de la coordinadora guerrillera, nacional guerrillera, que ha creado primero el ELN, las FARC y el EPL. Aquí ya entra el M-19 con mayor fuerza y se integra el ELN, que no había querido participar en los diálogos con Betancur. Y también nos queda claro que entra el ELN ya no como ELN integrado, sino que en ese periodo de replanteamiento hacen todos esos contactos con el EPL y otros grupos y forman la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, teniendo en cuenta esos dos elementos, entramos a ver quién era el personaje que usted pregunta para entender cómo nació el Comando Independiente Revolucionario en el Magdalena Medio. Y hablamos de César Augusto Zuluaga, alias Palizada. Este tipo, como también lo alcanzamos a enunciar en la introducción, era un delincuente que combina esa teoría del bandolerismo social que lanzaron algunos sociólogos en relación con la guerra o la violencia que hubo en los años 50 y 60 en el Tolima, en Cundinamarca, en el Valle, y se extendió al Meta y al Tolima y a los llanos orientales. Y es que Palizada era de origen liberal, claro, origen gaitanista, su familia, un campesino de la región del norte de Caldas y que se crió ahí en el Magdalena Medio antioqueño. Este sujeto le decían Palizada porque tenía un defecto de nacimiento, parece que era polio o algo así, y tenía una pierna, la pierna derecha, completamente seca, delgadita, y caminaba, pues desde luego, con cojera, pero era muy hábil, muy liso para moverse en el monte. O sea, esa limitación física no le impedía, con el apoyo de un bastón o con el apoyo de un palo, moverse muy rápido por el monte y de una mente muy ágil para cometer delitos. Tenía apenas quinto de primaria, pero sembró el terror y se hizo famoso por sus acciones en esta zona, y algo pues también desfiguradas por aquello de la leyenda que se construye siempre alrededor de los bandidos y que se les pone más de lo que es, y hasta terminan en casos muy específicos cuando mueren llevándoles flores a la tumba y diciendo que hacen milagros. Eso también ha sido parte de la etiología colombiana. Entonces este Palizada era el delincuente estrella de esa región y comenzó a hacerse famoso porque además de robar para cometer delitos y usufructuar de ellos, también robaba y le llevaba a los campesinos más pobres. Estamos hablando de los años 71, 72, 73, en la región del Magdalena Medio, donde todavía las FARC no se han asentado, pero ya el Partido Comunista, como lo anunciamos, venía trabajando, y ya tenía algunas presencias pequeñas, pero no tenía fuerza en la región. Entonces, con esa llegada de las FARC, pues le llegó como competencia a Palizada, y también sucedió esos fenómenos que ocurren en esas regiones donde hay delincuencias multiformes que se llaman, se hablan, bueno, vamos a hacer esto, usted tiene que integrarse a nosotros, no, pero que es que ustedes tienen que hacer lo que yo digo, y luego terminan enfrentados. Más o menos es el proceso del señor Palizada con las FARC.
Y en medio de todo eso lo convencen los dirigentes del Partido Comunista y entra a hacer los cursos que usualmente hacen las FARC, los comunistas para incorporar gente a las FARC, y él hizo los cursos. Tenía quinto de primaria, tenía la capacidad para entenderlo, tenía la experiencia de moverse en el área, había sido perseguido por la policía y en algunas veces por el batallón Bárbula ahí en Magdalena Medio por los delitos que cometía, pero siempre los había eludido y ya pues vivía en el monte, llevaba una vida de bandido, pero reiteramos, tenía ascendencia dentro de muchos campesinos porque les repartía carne de las vacas que se robaban, les financiaba o les ayudaba a financiar los bazares o las reuniones que hacen los campesinos y participaba en cosas comunitarias, entonces la comunidad lo protegía. Por esas razones de péndulo que hay en la vida social del campo en Colombia. Y así hizo el curso, ingresó en las FARC, estuvo como guerrillero de las FARC, recorrió la región y pues tenía el reconocimiento, pero a partir de que las FARC comenzaron a ganarse la animadversión de los campesinos, pues se vio obligado a retirarse y terminó combatiendo con ellos. Sin embargo, pues le quedó ya la visión de cómo se organizaba la comunidad con una lucha armada. Ya no era simplemente el delincuente que robaba, sino que había hecho la mutación hacia una concepción comunista de revolución gracias a las FARC, gracias al Partido Comunista. Y como tuvo conflicto con ellos, pues decidió acercarse a nuevas formas de violencia y, ¿por qué no?, en crear su propio grupo. Y entonces ocurre, como decimos siempre, las desgracias no vienen solas. Otro fenómeno es que aparece en el área el sacerdote Bernardo López Arroyave, enviado por el ELN dentro de ese plan estratégico, vuelo de águila del replanteamiento de ubicarse en la región. Y Bernardo López lo convence, le dice que se una al ELN. Entonces ya entra en la discusión que ha sido el eterno debate entre las FARC y el ELN de la forma de hacer la revolución. Entonces miren ustedes todo lo que pasa en la vida de este delincuente en tan poco tiempo. Conoce bien cómo es el sistema de robar al estilo bandolero de los 60. Luego se convierte en guerrillero de las FARC y tiene las divergencias internas. Intenta formar su propio grupo y se encuentra con el ELN, que le viene a enseñar la teoría o la teología de la liberación, y desde luego le llama la atención porque las propuestas que hace el sacerdote y la forma como organiza toda esa región es atrayente para él, es interesante, pero entra en conflictos también porque el sacerdote quería primero era estructurar para que cuando se saliera a la luz se fuera muy fuerte. Inclusive hacemos un paréntesis ahí, cuando ocurre el asesinato de los hermanos Buitrago, el sacerdote todavía no estaba de acuerdo en que el grupo saliera a actuar como guerrilla porque creía que había que madurar más el proceso. Entonces ya Palizada también ya va entrando en años, anda en el grupo de él con un viejo guerrillero que ha sido guerrillero en los 60, ya tiene casi 60 años, 50 y pico de años para la época, que le decían el viejito Fabián. Y también con él anda otro que le dicen Tres Pelos, que es un guerrillero ya también experimentado, que había iniciado sus andanzas en la época de los 60 en las guerrillas liberales. Entonces ellos le dicen, pero es que aquí este señor tiene razón en lo que nos dice, pero nunca vamos a comenzar a actuar. Entonces aprovechan toda esa formación que reciben ahora con el ELN, la combinan con lo que han recibido en las FARC y deciden por su cuenta comenzar a reclutar. Y se enfocan en la misma visión que tenían tanto las FARC como los guerrilleros de los años 60. Muy difícil convencer a muchachos mayores de 18 o 20 años que se vayan para la guerrilla, porque ya son campesinos que están trabajando en las fincas, que están metidos en las hidroeléctricas, que están metidos en la construcción de las carreteras, o que ya fueron reclutados o por las FARC o por los paras. Y tiene también el problema de que cualquier asomo de creación de grupos guerrilleros, inmediatamente vienen los mal llamados paramilitares y los limpian, los raspan, como dicen ellos. Y para rematar la situación, ocurre el asesinato de los hermanos Buitrago y la huida del sacerdote de la región. Entonces no les queda más camino que ponerse a reclutar, es mejor, menores de edad a quienes pueden inducir a cometer delitos
y a quienes pueden manejar con mucha más facilidad que a los adultos. Y además porque habían visto que en el ELN y en las FARC se utilizaban a los menores para irlos indoctrinando y formando, y en particular el ELN con la teoría de los semilleros revolucionarios. Entonces el Palizada se dedica con estos otros dos bandidos a reclutar niños y forma su propio grupo que lo llama el Comando Independiente Revolucionario. Entonces miremos aquí toda la estructura que tiene. Tiene una estructura mental tanto comunista de las FARC, tiene una estructura del comunismo cristiano, tiene una formación bandoleril, tiene una intención de pasar a la acción inmediatamente, hacer todo tipo de desmanes en nombre de la revolución socialista, y tiene la idea de que su grupo sí se va a multiplicar y va a sacar de la región a los otros dos. Cualquier parecido con la forma como se hizo violencia en el Tolima después del desplazamiento de guerrilleros comunistas y liberales hacia allá es mucha coincidencia. Entonces vemos que así ocurre eso y Palizada forma su grupo que llama el Comando Independiente Revolucionario. Entonces ya en 1986 han pasado 4 años de que él tomó los contactos y que conoció toda esta gente, 4 o 5 años que pasó esto, que conoció a toda la gente del ELN, y también ocurrió allí la muerte de los hermanos Buitrago en el año de 1982, que originó el nacimiento, o abortó mejor, el nacimiento de la cuadrilla Calorino Buitrago, porque para el sacerdote había que esperar un tiempo más, por lo menos un año o dos, pero se abortó y ya esa cuadrilla comenzó a delinquir en la región. Entonces se veía que andaban más o menos por parejo el Comando Independiente Revolucionario y las primeras vestigios o lo que existía como Comando Independiente Revolucionario. Entonces hicieron como un acuerdo tácito de un sector de acción y la gente llegó a confundirlos que todos eran del ELN, porque además habían visto a Palizada andando con los que ahora eran del ELN, cuando Palizada estuvo con el sacerdote Bernardo López y con los demás terroristas. Y como se conocían, pues en el fondo estaban pensando unos sin otros en unirse al final. Palizada, lógico, pensaba cooptarlos a ellos y ellos ya mucho más elaborados en su formación revolucionaria pensaban cooptarlo. Y el sacerdote tuvo que huir de la región. Entonces, en el año 86, 1986, para la época que vino el Papa a Colombia, en varias regiones del país se hizo la trilateral, que fue una convocatoria del señor León Valencia por parte de los terroristas del EPL, de un grupo que delinquía en la costa atlántica, que era una especie de símil con lo que ha hecho Palizada, que se llamaba el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenían también sus cuadrillas, y el ELN, los remanentes que quedaban de Anorí y del replanteamiento. En el caso específico del Magdalena Medio se reunieron cerca a Santana y en la autopista Medellín-Bogotá, y también hicieron otra reunión cerca a San Francisco, ahí en la autopista Medellín-Bogotá, y en esos dos sitios hicieron una serie de acuerdos hasta que en ese sector se unieron los tres, o delegados de los tres, el MIR Patria Libre, que era el que encabezaba la línea disidente de las tantas que tuvo el EPL, que lo manejaba León Valencia y otro que se llama Marrano Mono, y varios delincuentes de esos, que ahora son los honorables analistas y los honorables especialistas en el conflicto colombiano, y doctores les dicen. Y también estaba el grupo Patria Libre, el grupo MIR, el MIR Patria Libre era uno, y estaba también el grupo Partido Revolucionario de los Trabajadores. Entonces nació esa unión camilista ELN y comenzaron a buscar a Palizada y le dijeron, bueno, ya nosotros somos un grupo más grande, más fuerte, nos llegaron antiguos del EPL que tienen experiencia, entonces no nos quedan sino dos caminos, o usted se une o nos toca entrar a tomar acciones armadas, y eso sería un desprestigio para ustedes y para nosotros, ya que usted ha hecho un buen trabajo, el tipo ha hecho, entre comillas, un buen trabajo para la revolución, consistente en reclutar gente y organizar unos grupos armados en la autopista Medellín-Bogotá, desde una región un sitio que llama El Volante hasta
bien adentro, ya cerca de Puerto Triunfo, y que se ha logrado mantener sin confrontación con Pablo Escobar. Entonces usted lo que tiene es que unirse, lo convencen y Palizada entonces pasa a ser miembro de la cuadrilla Carlos Alillo Buitrago del ELN. Y también ocurre que en ese proceso el señor Palizada se caracteriza por ser muy conocido y por mucho tiempo erróneamente se decía por los medios de comunicación e inclusive por la policía y el ejército que Palizada era el cabecilla de esa cuadrilla, cuando realmente el cabecilla siempre fue, y no sabemos si todavía es, uno que de apellido Castaño Hidárraga, que le decían Efraín, que era el más capacitado que tuvo el sacerdote Bernardo López, Efraín o Gerardo le decía, y que la segunda o la que lo asesoraba era una monja, una muchacha que ha sido monja y estudió sociología en la Universidad Bolivariana de Medellín, la Pontificia Bolivariana, y que le decían Viviana. Esos eran los líderes de esa cuadrilla, pero siempre estuvieron en la sombra y se creyó por mucho tiempo que era Palizada, primero por sus características físicas y segundo por todo el historial que tenía en la región y la fama que ha creado de ser el duro de los bandidos, pero no era él. Él era un bandido normal, no tenía ni siquiera mando de escuadra, ya cuando estuvo en el ELN. Entonces se toma como eje, hay alguien que tiene el micrófono abierto y así sí es complicado. Bueno, entonces se toma como eje de el accionar delictivo ya del Carlos Alillo Buitrago, toda la autopista Medellín-Bogotá, desde el Santuario hasta Puerto Triunfo. Y se trabaja ya todo ese sector con una orientación nueva, con un nombre nuevo, con un proyecto nuevo y con la unidad como tanto lo pregonaban en sus pasquines que publicaban y cada vez que hacían pintas a los vehículos y que quemaban carros o que asaltaban algún caserío o que cometían algún delito, siempre hablaban y vendían esa idea de que Colombia iba a un gran avance porque se había creado un hombre nuevo con una unidad nueva. Desafortunadamente, muchos de los analistas y muchos de los organismos de seguridad no entendían a qué se referían, pero eso sí se analizó a tiempo y se aclaró que cuando hablaban de esa unidad nueva, lo que estaban diciendo era que habían unido a Palizada, habían unido a el EPL y al Partido Revolucionario de los Trabajadores en un solo conjunto en esa región. Entonces se tomaron decisiones de traer grupos del occidente de Antioquia e integrarlos, y fue la manera como creció más rápido el Carlos Alillo Buitrago y se convirtió en el dolor de cabeza de la autopista Medellín-Bogotá y del suroriente antioqueño por muchos años. Entonces, ese periodo en síntesis del 78 al 90, que es cuando se concreta todo ese proceso, es muy rico en anécdotas, en crónicas, en sucesos, y este terrorista, César Augusto Zuluaga, alias Palizada, fue un elemento muy resaltante durante todas estas actividades. ¿Cómo se desarrolló el ingreso de las FARC al Magdalena Medio y del suroriente antioqueño? ¿Y por qué salió luego de este grupo criminal Palizada? Bueno, mi coronel, es que eso ocurre porque el Magdalena Medio era una zona a la cual Jacobo Arenas le ha puesto el ojo para llegar a golpearla. Se había pensado en que había una zona donde por su condición geográfica, el antecedente que había habido del intento de la toma de la base de Palanquero, había que revivirlo, la forma como podía llegar a las minas del noroccidente de Cundinamarca, el trabajo que había hecho el Partido Comunista con la familia Marroquín Brausín en la zona de Yacopí y alrededores, no se podía perder. Y porque ellos veían que las FARC podían apropiarse de la industria ganadera, o sea, pensaban en que fuera toda una empresa. Y la industria ganadera del Magdalena Medio siempre fue muy productiva, además de otros renglones de la economía. Y desde luego porque miraban que desde la época de la independencia, ese eje articular de la geografía nacional, que es el río Magdalena, había que controlarlo en su sector más crítico, que es el Magdalena Medio.
O sea, partían del principio de las FARC que controlando el Magdalena Medio se podía controlar geoestratégicamente el Magdalena Bajo y el Magdalena Alto. Y se podía partir el país en dos, además de crearle un anillo de proyección estratégica hacia la capital de la República, hacia Medellín, hacia Barranca, hacia Bucaramanga, y de paso coger y echarle mano a la industria petrolera que en ese momento estaba muy enfocada o muy focalizada en Barranca Bermeja y Puerto Boyacá. Entonces vemos que hay todo un proyecto geopolítico muy bien pensado, del cual no se analiza con profundidad en su estructura, y que los dirigentes colombianos no han entendido la proyección geopolítica que ha tenido las FARC para irse ubicando en las diferentes regiones, y en este caso específico era la explicación por la cual el Partido Comunista venía, como decían ellos, incrementando el calor de las luchas populares en una región donde había que construir la revolución a largo plazo. Coronel, ¿cuál fue la relación de Palizada con el sacerdote Bernardo López Arroyave, fundador de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN? Bueno, ya habíamos dicho que Palizada tiene ese flujo y reflujo con las FARC, se sale de las FARC porque tiene las dificultades de adaptarse en lo que ya explicamos, y porque la misma comunidad de la región saca corriendo las FARC. Inclusive hay un evento que es poco mencionado, es que el 28 de diciembre de 1979, Batallón Ayacucho realiza un golpe espectacular ahí contra las FARC en esa zona, y dan de baja a 12 bandoleros en un campamento que estaban asentándose en la región del Magdalena Medio. Fue uno de los golpes más duros que tuvieron las FARC, y siempre Jacobo Arenas y Tiro Fijo analizaban eso por varias razones. Porque eso ocurre un año después de que se realizó la sexta conferencia, en la cual habían dado una serie de instrucciones, y los cabecillas que cayeron allá en ese campamento habían estado tanto en la conferencia como en unos cursos militares que les había dado Tiro Fijo de cómo conducir las guerrillas para evitar caer en errores que los llevaran a la muerte. Y sin embargo, todo lo que les enseñaron en el curso no lo aplicaron, y ahí les cayó el ejército y los eliminó. Eso también fue una de las causas de que Palizada se retirara de la guerrilla. Después, inclusive, las FARC llegaron a decir que Palizada era uno de los que había traicionado para que ocurriera eso, y que la prueba era que estaba vivo. Entonces, realmente, la vida de Palizada no podía estar muy segura ya con las FARC, y eso también originó que se acercara al sacerdote, porque recordemos que el sacerdote comienza su adoctrinamiento abierto en el año 78 en la estación Cocorná, y lo venía haciendo desde antes en la Magdalena Medio en otras partes. Pero en estación Cocorná, donde se gesta la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago, es en el 78. Aclaramos que estación Cocorná es una estación del tren que queda en Puerto Triunfo, Antioquia, y el municipio de Cocorná es un municipio aparte que queda en el suroriente antioqueño, donde también después ese grupo tuvo acción, pero son dos puntos diferentes. Estación Cocorná es una cosa y el municipio de Cocorná es otra. Entonces es ahí donde él conoce al sacerdote, tienen todo ese intercambio, y es cuando el sacerdote trata de convencerlo, pero Palizada sí asiste a todas esas reuniones, porque además Bernardo López era un hombre muy bien hablado y tenía mucho argumento para todo lo que decía, tenía un liderazgo especial y los campesinos lo admiraban mucho. Además, en esa simbiosis tan extraña que ha habido en el campesinado colombiano, de unirse a la delincuencia y participar en cosas atroces, pero nunca perder su formación o su credo cristiano. Entonces, el sacerdote sí, ya sabían todos que era terrorista, pero era el padre, era el cura. Y entonces, al mismo tiempo que era terrorista, les decía matrimonios, les bautizaba a los hijos, los orientaba sacramentalmente, pero era el delincuente que los estaba organizando para que se volvieran criminales. Y eso era normal para ellos, era un sacerdote que estaba en la revolución. Entonces todo eso coincidía en esa relación de Palizada con el cura. Mi coronel, ¿quiénes fueron los integrantes de la organización inicial de este comando independiente revolucionario creado por alias Palizada?
Como ya lo vimos, mi coronel, este grupo, reitero, el señor Palizada comenzó a sus acciones delictivas con dos antiguos guerrilleros liberales de la época, residuos de la época de los 60, con otro bandido que era de la región, que había estado formándose en las FARC, y con esos cuatro comenzaron a extenderse por la zona, pero ya había lo que mencionamos, unos dedicados a la agricultura ya mayores de edad que no se le unían, otros que estaban temerosos por lo que le ha pasado al cura Bernardo López, que lo estaban persiguiendo y que ya estaba en la mira, otros muy temerosos por la presencia de los paramilitares que comenzaron a eliminar todo vestigio de lo que era Partido Comunista y era FARC en la zona. Y entonces fue más fácil comenzar a reclutar jóvenes, niños, menores de edad. Y recordemos más o menos, había una familia bayuna, eran 3 hermanos y se los llevaron a todos, 14, 15 y 16 años, una muchacha y dos jóvenes. También estuvo Henry Restrepo, de quien hablamos largamente cuando estuvimos aquí analizando los menores de edad en el Frente Carlos Alivio Buitrago. Ellos fueron reclutados todos por Palizada y fue una región específica al lado y lado de la carretera Medellín-Bogotá, entre el Volante y Puerto Triunfo, donde más se movió este delincuente y donde tuvo complicidades de campesinos y también el temor a que sus hijos, que lo fue reclutando muy rápido, llegó a tener como 14 o 15 menores de edad en el grupo, le siguiera causando daño. Entonces las personas preferían callar, porque eso sí era sin compasión para eliminar. Y también andaba con escapulario y con imagen de la Virgen, pero no le temblaba el pulso para asesinar a quien tuviera que hacer sindicado de que lo traicionaba. Coronel, ¿cómo cooptó la cuadrilla Carlos Ariel Buitrago del ELN con el Comando Independiente Revolucionario creado por Palizada? Pues fue un trabajo largo. Ese trabajo se logró gracias primero a que los que han estado con Palizada, los fundadores del ELN, bajo la dirección del cura Bernardo López, lo conocían y le sabían de sus debilidades y de sus fortalezas. Entonces prefirieron, habida cuenta que ya tenía un grupo de 14 personas, todas armadas, porque fue muy hábil para cometer una serie de delitos y robar armas y dotarlos y comprarles armas, todo lo que tenía que hacer. Era un grupo armado que era significativo dentro de la región y no querían tener enfrentamientos con ellos porque eso los desprestigiaba. Además, porque, insistimos, ya Palizada tenía una base social formada, que era por miedo, eso era cierto, pero también había como una leyenda que se ha construido alrededor de él, que era el guerrillero que, a pesar de ser cojo, de tener unas limitaciones físicas, era muy ágil para moverse en el monte, que aplicaba la justicia con el que robaba gallinas o con el que le hacía daño a los campesinos, allá iba y los eliminaba, que en la autopista Medellín-Bogotá hacía los atracos y luego repartía también con los campesinos parte de lo que robaba. Entonces tenía una leyenda, una especie de mito que combinaba una serie de factores delincuenciales que le resultaban interesantes al ELN. Y como sabían que ha estado en las FARC y que ha estado con el ELN formándose, pues entendían que también tenía formación ideológica, que lo importante era integrarlo y darle tareas ya específicas y que los mismos del grupo ELN pudieran hacer parte de. Entonces, después de que se produce la trilateral con el EPL y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, lo buscan y lo convencen y termina integrado. Mi coronel, ¿por qué se desató ese afán de retenes, secuestros y crímenes sobre la autopista Medellín-Bogotá hasta una situación tal que hizo imposible la comunicación entre las dos ciudades? Porque las FARC fueron sacadas a la fuerza de la región. El narcotráfico se apropió de otra parte de la región, especialmente del Magdalena Medio Antioqueño, pero con más expansión hacia Puerto Berrío y hacia Barranca, es decir, hacia el norte. Y en el centro se quedaron los finqueros protegidos por los autodefensas que se convirtieron en los mal llamados paramilitares. Y entonces se estableció como una especie de límites
en el terreno en el cual ni los helenos pasaban para allá, ni los paras pasaban para acá. Cuando se cruzaban esos dos límites venían los conflictos entre ellos y había muertos. Pero mientras permanecían así aislados, no se tocaban, no se golpeaban. Y lo mismo que Pablo Escobar, en medio de su audacia para eludir a las tropas, no tuvo problemas tampoco en hacer convenios con el ELN para que le cuidaran la autopista Medellín-Bogotá, para que lo mantuvieran seguro y le instalaran una serie de seguridades a lo largo de la autopista. Y como la esencia de la construcción revolucionaria del ELN significa rodear sitios estratégicos con una visión a largo plazo de controlar geopolíticamente esos sectores, vimos que a comienzos de los años 80 comenzó a instalarse alrededor de las hidroeléctricas pensando en controlar los activos estratégicos de la nación. Y si la autopista Medellín-Bogotá tiene en su comienzo el aeropuerto José María Córdoba, tiene en la mitad del camino la planta cementera de Río Claro. Tiene más adelante las carreteras que unen el Magdalena Medio hacia el norte para llegar al Magdalena Bajo y hacia el sur, hacia el Magdalena Alto, pues es una zona que articula muchos intereses geopolíticos que había que controlar y la forma de controlar era mediante la violencia. Entonces, el grupo Carlos Alilo Buitrago recibe esa inyección de bandidos que le vienen del EPL, que le vienen del PRT, más los sucesos de la muerte, primero los dos hermanos Buitrago y después del sacerdote que lo asesinan en Cincé, Sucre, otros grupos de delincuencia, más todo lo que se está gestando del ELN en el Magdalena Medio santanderiano en Barranca, que comienza a distribuir los cursos y a formar guerrilleros, entra un afán de pasar de la formación que tanto había insistido el cura de estructurar para ir ocupando zonas, a pasar ya al choque permanente, a buscar el contacto, a buscar armas, a secuestrar policías, a asesinar soldados, a hacer tomas de pueblos. Y ese eje de la autopista Medellín-Bogotá es fundamental para hacer todo este trabajo. Coronel, ¿cuáles fueron las actividades criminales de Palizada durante su permanencia en las FARC, el Comando Independiente Revolucionario y la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN? Pues el prontuario del señor Palizada es bastante largo. El primer hecho con el cual se posicionó muy fuerte dentro del campesinado cuando llegó con sus 4 o 5 bandidos y comenzó a reclutar niños, muchachos, fue que había habido una competencia nacional de ciclismo en Medellín y había un capitán, un agente de policía que habían venido a representar a otro departamento en esa competencia. Y ellos venían ya de regreso, terminando el campeonato de Medellín a su ciudad, de donde han salido. Si no estoy mal, han salido de Bogotá o de Facta, de uno de esos pueblos. Entonces el señor Palizada montó un retén en la autopista y cuando identificó al capitán, además los dos llevaban sus revólveres de dotación ahí en el vehículo, los asesinó y al carro le prendió candela. Era un carro particular, pero era el que se movilizaban el oficial y el agente de policía. Los asesinó a los dos, se robó las armas y sembró ese mito en la región de que él era un duro, era el que era capaz de tomar acción contra la policía, acción revolucionaria. Y eso le fue dando también la fama de que él podía dirigir y mover un grupo más grande y reclutar muchachos, y a unos jóvenes apenas. Lo otro que hizo fue comenzar a asesinar campesinos sin compasión. Ahí en el libro del ELN, por esto contamos toda la historia de un campesino que tenía hijos pequeños, como suele suceder allá con varios hijos, y estaba señalado de otros campesinos de que tenía inclinaciones a apropiarse de lo ajeno, gallinas, radios, los robos que a veces ocurren en el campo, que son muy escasos, pero suelen ocurrir. Entonces Palizada fue y lo asesinó delante de la señora y los hijos en un cuadro de horror terrible,
pero tuvo hasta el descaro de que primero almorzó con ellos, ahí como en la película del bueno, el malo y el feo, ahí almorzó con ellos tranquilamente en la mesa y luego lo fusiló sin compasión delante de la familia. Y eso llegaba a los campesinos y lo iba formando. Pero no fue el único crimen que cometió, sino muchos más, y resaltamos ese, pero era el estilo de la acción de Palizada. Lo otro es que a los comerciantes y finqueros de ese sector donde él se hizo más sólido, en los lados norte y sur de la autopista Medellín-Bogotá, les estableció ya cuotas como había aprendido a hacer en las FARC. Y eso también le llamó la atención a los del ELN, porque ya tenía controlada, tenía censada la zona, estaba haciendo todo el trabajo de un grupo guerrillero, porque así no estuviera con ellos ni con las FARC, tenía toda la formación para hacer el mismo mecanismo de coacción y coerción a los campesinos y a la población civil. Era especializado en que cada vez que salía a la carretera y hacía retenes y arengaba a la gente, y se hacía visible. Por eso la información que llegaba a Medellín siempre era que él era el cabecilla del grupo, o sea, el cabecilla principal del ELN, pero no lo era. Era porque mientras el ELN estaba en esa región y no se habían unido, él ya había comenzado a incendiar vehículos, a hacer arengas, a pintar grafitis, hablando del Comando Independiente Revolucionario, amenazaba con que iba a tomarse el poder. O sea, todo lo que dicen los bandidos cuando hacen este tipo de acciones. Y él fue uno de los que comenzó a incendiar vehículos en la autopista Medellín-Bogotá. Cuando se produjeron las primeras marchas campesinas, que todavía no se había unido él al ELN, pero ya estaba en conversaciones, en contactos, fue uno de los más activos, y los campesinos, o por miedo, o por admiración, o por terror, le caminaban, lo acompañaban. Entonces también participó en esas acciones el tal Palizada. Luego ya integrado al ELN, participó y parece, según cuentan los que le acompañaban, que fue bravo en combate en Argelia y Granada en dos tomas, una que hubo en el 87 y otra en el 88. Argelia 87 y Granada 88. Entonces eso le granjeaba el respeto de los demás bandidos, en especial de los que han llegado del EPL, que tenían más experiencia que los que han fundado el ELN, y lo veían como un cuadro tanto organizativo como militar, como armado, que podía participar con mucha asiduidad y dando ejemplo de guerrillero a los demás y los motivaba a ser combatientes. Entonces, en esa parte armada, él logró adquirir una influencia debido a su participación en dos asaltos a municipios ya como miembro del ELN. Y luego, ya por la edad y por algunas limitaciones que se le iban formando por la enfermedad que tenía en la pierna, lo enviaron a Medellín a que estuviera con los grupos de cuidado de secuestrados, de personas que secuestraban en distintas partes y los escondían en Medellín o cerca de Medellín. Y él ya fue en esa parte final de su vida dedicado a esa actividad. Pero el barrio triste en Medellín, el conocido barrio triste, para esa época eran unos desguazaderos grandísimos de vehículos y todos los carros robados llegaban allá, los desguazaban y luego vendían los repuestos en diferentes partes, no solo de Medellín, sino del país. Y Palizada entró en contacto, estando en el ELN urbano, con gente de esa para cometer otro tipo de delitos. Era bandido, al fin y al cabo, él era bandido y tenía esa visión. Dicen que estaba buscando hacer eso era para ayudar a los comandos populares y a todas las organizaciones que estaba formando el ELN en la ciudad. Lo cierto es que allá, en un ajuste de cuentas entre bandidos, lo tirotearon en un taller de mecánica de esos y ahí terminó la carrera delictiva de Palizada. Entonces, a grandes rasgos, esas serían como las actividades más resaltantes que hizo, lo cual muestra un prontuario lleno de crímenes y de delitos bastante amplio. Y coronel, creo que podemos extraer tres enseñanzas fundamentales de esta vida criminal. Primero, que lo fácil que es dominar a un campesinado con poca educación, dentro de los cuales, lógicamente, así sea muy inteligente y sagaz como Palizada, pues cae en las garras de otra persona que
lo puede convencer. También la capacidad de dominar toda una región, llegando inclusive hasta casi que convertirse en gobierno por la fuerza. Y además esa debilidad cómo fue aprovechada por el sacerdote bandolero Bernardo López para hacerle creer que era un líder y un héroe legendario. Y Palizada se lo creyó. Además, la capacidad que tiene el miedo para manipular la gente, que ante su indefección no tiene más alternativa y se tiene que acoger a lo que dicte estos sujetos que surgen en medio de ellos, en medio de la población, como gente que se considera, como personaje que se considera con capacidad de autoridad, pero que también finalmente un triste final de una vida que se perdió sin pena ni gloria.